Tener deudas es una realidad para la mayoría de las personas en el mundo y es completamente normal. Por lo tanto, si tú sientes que eres una de las personas que tiene muchas deudas, no te preocupes, lo único que importa es que quieras salir de esa situación. El gran problema de las deudas es que las deudas restringen gravemente tu libertad. No puedes hacer lo que quieras, no puedes gastar en lo que quieras, porque las deudas te van comiendo, te van agarrando, te van limitando. Y por lo tanto, uno empieza a sentir angustia, pena cada vez que uno va viendo cómo las deudas crecen. Y en este programa, en este curso, yo te voy a enseñar a salir de esa situación. Te voy a dar trucos concretos, te voy a dar herramientas concretas que te van a permitir salir de esta situación. Un punto muy importante es que las deudas en sí mismos no son necesariamente malas. Muchas veces ocurre que hay deudas que te permiten ganar dinero. Piensa, por ejemplo, cuando compras un departamento y lo arriendas. Esa compra normalmente va acompañado de un crédito hipotecario. Por lo tanto, existen algunas veces donde endeudarse puede ser para hacer crecer una inversión inmobiliaria o para partir un negocio. Y por lo tanto, no son necesariamente deudas malas. Así que en el curso de hoy vamos a hablar y nos vamos a enfocar exclusivamente en lo que se llaman las deudas malas o aquellas deudas que son relacionadas con una tarjeta de crédito, un crédito de consumo u otros más que te van angustiando y te van llevando a gastar más allá de lo que tú necesitas. Este curso se fundamenta, se cimenta en tres grandes principios, los tres grandes pilares para salir de las deudas. Los tres pilares son, en primer lugar, conseguir tus primeros 500. Vamos a ver qué significa eso. Segundo, aprender a pagar tus deudas con una de las dos grandes metodologías que existen. Y tercero, crear un sistema para no volver a caer en las deudas nuevamente. Tus primeros 500, el primer pilar de este método para salir de las deudas. Ahorrar los primeros $500, 500.000 pesos, los primeros 500 en general, te van a dar margen de maniobra. ¿Por qué? Porque te van a permitir detener el ciclo de las deudas y dejar de vivir con lo justo. Y, sobre todo, que lo vamos a ver en este primer video introductorio, te van a permitir enfrentarte a los imprevistos. En segundo lugar, el pago de las deudas. Las deudas se pueden pagar en base a dos grandes metodologías. Y en este curso te voy a entregar una herramienta 100% gratis para que tú puedas crear tu plan y elegir una de estas dos metodologías que yo te voy a enseñar. Además, voy a ir revisando cada uno de los tipos de deuda. Si tú tienes deuda de tarjeta de crédito, de línea de crédito, de créditos de consumo, etcétera, 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 vamos a ir viendo uno tras uno cómo enfrentarnos a ellos. En tercer lugar, te voy a enseñar un sistema para, una vez que ya obtuviste tus primeros 500 y lograste salir de tus deudas, para no volver a caer en ellas y para que puedas seguir creciendo y estando tranquilo el resto de tus días. Por lo tanto, partamos. ¿Cuál es el primer principio o el primer pilar? El primer principio o el primer pilar es juntar tus primeros $500 o 500.000 pesos. Dependiendo de tu país, puede ser una equivalencia un poquito distinta, pero son $500 en general. ¿Para qué sirve? ¿Y cuál es la razón de por qué hay que partir por juntar $500? La primera razón es que las personas caemos en las deudas por muchas razones. Primero, porque tuvimos una emergencia familiar o una emergencia de salud, tuvimos que pagar algo en una clínica, compraste más de lo que debías o derechamente te quedaste cesante o ni siquiera no sabías cómo funcionaban las tarjetas y te endeudaste más allá de lo que debías. Todas estas razones lamentablemente son bastante recurrentes y muchas veces vienen todas juntas. Tienes una emergencia con un familiar y al mismo tiempo tuviste un problema de salud o al mismo tiempo te quedaste cesante. Y por lo tanto, lo que ocurre es que cuando estamos en las deudas, pasa un mes, pasa un segundo mes y volvemos a incurrir en más deudas y más deudas y más deudas. Por lo tanto, lo que tenemos que lograr es romper el ciclo de las deudas, detenernos y dejar de endeudarnos. El problema es que, al igual que en el dibujo que están viendo aquí a mano derecha en este juego de Jenga, cuando uno tiene una deuda o un grupo de deudas y empieza a pagarlas, tiene un plan, está todo entusiasmado, va creciendo, va mejorando y de repente aparece otra emergencia, lo que ocurre es que todo se derrumba. Es como si uno, acá en el dibujito a la derecha, sacara uno de esos palitos y se cayera la torre completa. La gracia de juntar tus primeros 500 es que te genera un colchón, una forma de resistir estos imprevistos. Déjame contarte una historia. La historia de la Isa. La Isa es una persona muy cercana a mí que afortunadamente hizo un plan de trabajo, empezó a salir de las deudas, logró ahorrar y cuando ya llevaba varios meses en este proceso, uno de sus familiares, su padre en particular,
tuvo un problema en el trabajo, perdió el trabajo y tuvo que hacer algunos ajustes en el hogar. Esos ajustes en el hogar significaron que, por ejemplo, no pudo pagar ciertas deudas y le cortaron el agua. Al momento de haberle cortado el agua, ella no tuvo otra más que salir a ayudar a su padre. Y a pesar de que ella estaba haciendo todas las cosas bien, estaba logrando pagar sus deudas, de un momento a otro todo se derrumbó porque apareció una emergencia familiar y tuvo que volver a endeudarse. Para que eso no te pase a ti, vas trabajando, estás creando un plan, estás mejorando paso a paso y algo ocurre y se te cae todo de nuevo, es que tienes que juntar tus primeros 500 para que no vuelvas a recurrir a otra deuda en caso de emergencia. Esa es la gran gracia o el gran secreto de los primeros 500. Ahora, estos primeros 500 funcionan por dos motivos. Primero, porque te va a dar oxígeno. Puedes, después de esto, partir pagando tus deudas y no ahogarte si vuelve a ocurrir algo. Y además, te va a permitir que cualquier crisis, aunque sea pequeña, no se transforme en una crisis mayor para ti. Te va a dar margen de control. Entonces, ¿cómo vamos a construir nuestros primeros 500? Es una cosa que suena muy sencillo, pero no es nada de fácil. La mayoría de las personas funcionamos de la siguiente manera. Recibimos nuestros ingresos de distintas fuentes, de distintos lugares. Por ejemplo, recibimos nuestros ingresos de nuestro trabajo y nos depositan una vez al mes nuestro sueldo. Y ese sueldo pareciera ser que parece como agua o arena, se nos escapa de las manos y se va a un montón de gastos. Al final del día, la mayoría de las personas nos quedamos con cero después del mes. Nos gastamos todos nuestros ingresos. Por lo tanto, ¿cuál es la única forma de lograr romper este ciclo? Bueno, una de dos. O aumentamos nuestros ingresos y mantenemos nuestros gastos, o bien disminuimos nuestros gastos, o bien incluso hacemos las dos al mismo tiempo. Aumentamos nuestros ingresos y bajamos nuestros gastos. Con eso vamos a generar un poquitito de dinero extra que mes a mes vamos a poder destinar a crear primero nuestros primeros 500 y luego a pagar cada una de nuestras deudas. Entonces, esto que suena súper sencillo, gana un poco más o gasta un poco menos, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque todos sabemos que vivimos muy justos, no nos alcanza y por lo tanto hay que tomar medidas extraordinarias para poder o agregar nuestros ingresos o medidas extraordinarias para disminuir nuestros gastos. El primer paso para lograr eso, para poder hacer cualquiera de estas cosas, es ordenarse. Y la forma más básica de ordenarse es tener un presupuesto. Este curso en particular no es un curso de presupuestos profundizado. Es más, yo tengo otro curso que se llama Del desorden al control, que pueden ver en mi página web, que pueden encontrar aquí en pantalla, donde explico e incluso entrego las planillas que yo utilizo para hacer mis presupuestos. Pero para efectos de este curso no quiero entrar ahí. Te dejo invitado a revisar ese otro curso si es que es algo que tú necesitas. Pero lo que a mí me interesa aquí es una cosa muy sencilla. Puedes hacerlo hasta con un lápiz y un papel. A mí me gustaría que tú me dijeras cuánto gastaste el mes pasado en las siguientes categorías. Primero, en tus gastos mensuales. ¿Cuánto gastaste en pagar el agua, el supermercado, la luz, los gastos comunes y deudas en general? ¿Cuánto gastaste? Esos gastos que vienen todos los meses. En segundo lugar, quiero que me digas qué cosas extraordinarias ocurrieron el mes pasado, pero que van a volver a ocurrir en otra oportunidad del año. Por ejemplo, un cumpleaños. Por ejemplo, un aniversario. Por ejemplo, pagar los impuestos. Por ejemplo, como les decía, yo tengo que pagar un regalo de cumpleaños a mi mujer todos los días 30 de noviembre de los años. Por lo tanto, yo sé que normalmente voy a gastar en eso todos los años, pero no de manera mensual, sino una vez al año. ¿Ok? ¿Cuáles de esos gastos tenemos? Pensemos en el siguiente mes, el que viene. ¿Cuánto voy a gastar en este tipo de ítems que no ocurrieron todos los meses, pero van a ocurrir a una fecha determinada del año, perdón? Y en tercer lugar, gastos no periódicos, emergencias. ¿Cuánto gastaste en emergencias de salud, en una reparación de tu hogar, un problema familiar, etcétera? Y fuera de eso, si gastaste en algo como lujoso, te compraste una ropa, saliste a comer, gastaste en otras cosas, lo que yo llamo lujos en general. Y dime entonces, con un lápiz y un papel, cuánto te ingresó y cuánto te gastaste en estas categorías. Con eso vas a tener una visión más o menos general de hacia dónde se está yendo tu dinero. Cuando ya tienes esta información, ya sabes cuánto gastas, sabes
cuánto tienes como ingreso y cuánto tienes como gasto. Y puedes empezar a pensar dónde puedo mejorar. Y aquí vienen las estrategias concretas para lograr tus primeros $500 o 500.000 pesos. Primero, desde el punto de vista de aumentar tus ingresos. Aumentar tus ingresos suele venir en uno de tres sabores. El primero de esos sabores tiene que ver con tu tiempo. Si quieres generar dinero extra, bueno, haz un trabajo extra vendiendo tu tiempo. Trabaja como Uber, ofrécete para limpiar algo. Haz jardinería, hacerle el jardín al vecino. Ayuda en un flete. No importa. Algo que signifique utilizar tu tiempo para generar un dinero extra. O, en segundo lugar, segundo sabor, utiliza alguna de tus habilidades. ¿Tú tienes algún conocimiento? ¿Tú sabes hacer algo? Bueno, haz una clase personalizada para alguien. Enséñale a un sobrino. Haz una clase particular a niños. Sé creativo. Utiliza tus habilidades y véndelas. O en tercer lugar, que es una de las fórmulas más eficientes cuando ha pasado mucho tiempo y no has hecho nada al respecto, vende cosas que ya no usas. Por ejemplo, vende esa ropa que está ahí en tu closet hace 5 años y que no, esa polera que no te has puesto hace 5 años, véndela. O si por ejemplo tú tienes un montón de artículos electrónicos antiguos que no estás usando, véndelos por internet. O herramientas, o lo que sea. Si tú tienes cosas que no estás usando, sal a venderlas. Por lo tanto, las tres formas más fáciles, que no cuestan absolutamente nada, que no tienes que tener ninguna calificación, sacar un título, nada, son vender tu tiempo, vender tus habilidades o vender cosas. Cualquiera de esas tres fórmulas te van a permitir generar un dinero extra y juntar tu primer fondito de emergencia. Por el otro lado, desde el punto de vista de los gastos, podemos atacar tres grandes tipos de gastos que son los más fáciles de bajar. Primero, lo que yo llamo gastos con un efecto inmediato. Tú puedes bajar lo que estás pagando en suscripciones. Corta Netflix por un par de meses, no pasa nada. O corta la cantidad de delivery que estás contratando. O si estás saliendo a tomar muchos cafés, corta la cantidad de cafés por un mes. O si estás gastando en snacks, coma menos snacks durante un mes. Elimina gastos de manera inmediata. O, en segundo lugar, una forma de reducir gastos que son más periódicas, pero que tienen un efecto a largo plazo. Por ejemplo, piensa en todas las cosas en las cuales tú gastas todos los meses. La que a mí más me gusta es, por ejemplo, la del plan de celular o de internet. Yo muchas veces he hecho esto, que yo llamo por teléfono a mi compañía de internet y le digo, estoy pensando en cambiarme a la competencia. ¿Qué tienes tú para ofrecerme para que yo me quede? Y aunque tú no lo creas, muchísimas de estas empresas tienen por protocolo ofertas para retención de clientes. Por lo tanto, tú cuando dices este tipo de palabras, es muy habitual que ellos te intenten retener y ofrecer un plan mejor. Lo mismo ocurre con planes de celular. Si tú, por ejemplo, dices yo me voy a cambiar a la competencia, estas personas que reciben esta información, nuevamente, van a ofrecerte un plan mejor. Entonces, siempre anda a buscar oportunidades para mejorar tus planes. E incluso muchas veces no requieres llamar a nadie. Muchas veces lo que se necesita es simplemente meterte a la página web y ver si hay alguna promoción. Lo mismo ocurre con otros gastos como seguros que tú tengas o si estás pagando un gimnasio y te cambias a un gimnasio más barato, etc. Finalmente, hay tres grandes gastos que pueden hacer un impacto mayor, más grande y que sí van a tener un efecto a largo plazo para ti. Son los tres grandes gastos de gran impacto que son la alimentación, el transporte y la vivienda. Si tú logras ahorrar en cualquiera de esos tres o los tres al mismo tiempo, vas a generar el mayor excedente posible para poder ahorrar y generar tus primeros 500. Por lo tanto, las personas por lo general salen mucho a comer o en el trabajo compran fuera de su hogar. Por lo tanto, si tú pasas todo ese gasto a cocinar en tu hogar, vas a poder disminuir sustancialmente la cantidad de dinero que tú gastas. Entonces ponte como desafío, por ejemplo, durante un mes o 2 meses, cocinar en casa. Y si tú quieres hacer un panorama, cocinas en casa. Y si quieres, en vez de salir con los amigos, ofreces tu hogar para que ocurran las cosas en tu hogar. Y cocinas. En segundo lugar, llevas el alimento desde tu hogar al trabajo. No compras en el trabajo. Muchas veces comprar en el trabajo es mucho más caro que llevar desde el hogar. Segundo, cambia el tipo de transporte que tú tienes a uno más barato. Muchas personas, por ejemplo, andan en automóvil y se tienen que cambiar a transporte público. O personas que andan en transporte público, utilizar una bicicleta. O incluso una que es 100% gratis, camina al trabajo.
Esas alternativas también te pueden generar un impacto bastante sustancial en el largo plazo en términos de ahorro. Y finalmente, esta es la más lenta si se quisiera, pero que te va a generar más disponibilidad de dinero a largo plazo, que es cámbiate de hogar, ya sea renegociando tu arriendo o bien cambiándote a un lugar más barato. Esa obviamente tiene un gran impacto, pero es muy lenta. Por lo tanto, yo sugiero partir por las otras primero, porque normalmente son las que realmente son factibles de hacer en el largo plazo. Ahora bien, alguien se podría preguntar, ya, pero ¿por dónde parto? ¿Parto por aumentar mis ingresos o parto por disminuir mis gastos? Y la respuesta en concreto es, yo te sugiero partir por disminuir tus gastos. ¿Por qué? Porque muchas veces ganar dinero extra está fuera de tu control. No encontraste el trabajo, no había quien te quisiera comprar. Eso ocurre. En cambio, los gastos están totalmente dentro de tu control. Tú puedes ahora en este mismo acto pausar este video, abrir Netflix y cancelar la suscripción. Entonces, la gran gracia es que por lo general se suele sugerir partir por los gastos y si puedes aumentar tus ingresos al mismo tiempo. Si logras hacer estas dos fuerzas, vas a lograr evidentemente ahorrar mucho más rápido. Ahora bien, ¿te gustaría acelerar este proceso? Bueno, tengo dos desafíos que han demostrado y me han mostrado después de enseñarle esto a decenas de cientos de personas que pueden acelerar el proceso. Primero, te voy a hacer el desafío del minimalismo. El desafío del minimalismo es simplemente hacerse una pregunta. ¿Qué es lo que realmente necesitas? Y ¿qué es lo que realmente necesitas? Yo muchas veces lo respondo con ¿qué no he usado los últimos 6 meses? Por ejemplo, cada cierto tiempo yo me meto a mi closet, lo abro y miro todas las poleras. Y digo, ya de todas estas poleras que estoy viendo aquí, ¿cuál no he usado los últimos 6 meses? Y ahí tengo dos alternativas. La que yo sugiero para ustedes, salgo a venderla como ropa usada, o bien, si es que no quieren, pueden hacer una donación a una fundación o algo por el estilo. Para efectos de nosotros, salla a vender. O, por ejemplo, revisa todos esos artículos que vas acumulando y que están metidos en tu bodega. Anda con ojo crítico, abre la bodega y mírala. Hay cosas que no hayas usado el último año, los últimos 2 años, 3 años. Uno suele acumular un montón de cosas que jamás usa. Hay ahí una bicicleta hace 3 años que tú jurabas que ibas a utilizar y no estás usándola nunca. Bueno, véndela, porque lo importante es salir de las deudas. Después nos preocupamos de esas otras cosas. O, por el otro lado, lo que yo llamo el desafío del no gasto de 30 días. Este desafío es muy entretenido, porque nos muestra cómo el tener dinero fácil nos hace gastarlo en cosas que no deberíamos. El ejercicio o el desafío es muy sencillo. Al principio del mes, intenta sacar en efectivo el dinero que vas a gastar para las distintas cosas. Por ejemplo, para la luz, por ejemplo, para la alimentación, etcétera. Y todas las tarjetas déjalas guardadas en la casa. Por lo tanto, movilízate por la vida solamente con dinero en efectivo. ¿Cuál es la gracia de eso? Que te va a forzar a solamente comprar cosas que se pueden pagar con efectivo. Y en segundo lugar, te va a forzar a no gastar más allá de lo que sacaste. Y por lo tanto, todo ese microgasto no vas a poder hacerlo porque no va a estar disponible. O también incluso averigua qué cosas no son necesarias para tu diario vivir. Y con eso te vas a dar dado cuenta dónde puedes disminuir gastos. Por lo tanto, si quieres acelerar el proceso, aumentar ingresos con el desafío del minimalismo o el desafío de los 30 días a nivel de los gastos. Finalmente, para cerrar, algunas preguntas frecuentes. Una de las típicas objeciones que yo obtengo cuando ofrezco estas soluciones es que la gente me dice, pero si yo vivo con lo justo, no tengo a dónde moverme. Bueno, si esa es tu realidad, la única forma de lograrlo es juntando todas las técnicas que te entregué. Es decir, paso número 1, haz tu presupuesto. Puede ser en un papel, no es necesario hacer algo más sofisticado. Haz tu presupuesto. Número 2, corta todo lo que puedas cortar. Corta todas las suscripciones, corta todo lo gasto innecesario. Si compras café afuera, corta todos esos gastos. Tercero, haz un trabajo en paralelo, ya sea en tu tiempo libre o en los fines de semana. Sal a buscar dinero. Y por último, sal a vender todo lo que necesites. Si tú mezclas todas estas estrategias, vas, aun cuando vivas con lo justo, lograr salir del ciclo. Segundo, mientras estoy juntando mis primeros 500, que puedo demorarme 1, 2, 3 meses en lograr juntarlo, ¿qué hago con las deudas? Bueno, mi recomendación es no pagues ninguna deuda. Paga solamente el mínimo que te exige la tarjeta, el crédito, etcétera, y no, con este dinero extra que estás juntando, no gastes ni un solo peso en nosotros. ¿Por qué? Porque como yo les decía, estos primeros 500 están diseñados para que las deudas no te ahoguen ante un imprevisto. Y por último, ¿cuánto te deberías demorar en esto? Miren,
en juntar 500 usando las 5 estrategias que yo les he dado. Yo he visto que las personas tardan más o menos entre 1 a 3 meses en lograrlo. No es necesario más que eso y lo vas a lograr porque si haces todo junto es una estrategia súper rápida. Entonces, a modo de cierre, este primer módulo tiene las siguientes estrategias: aumentar tus ingresos o disminuir tus gastos o ambos al mismo tiempo. Nos vemos en el siguiente video donde te voy a explicar cómo atacar las deudas con 2 metodologías que están probadas matemáticamente.